Es importante que pasemos por un filtro todo lo que creemos que sabemos acerca de la Biblia. Y ese filtro es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que cuando sentimos que nos inquieta por algo debemos de excavar hondo, sumergirnos bien profundo en las Escrituras. Y yo no sé ustedes, pero al hacer eso, a mí es algo que cada día más me enamora más y más de la persona de Cristo que vive y habita en todos nosotros, por supuesto. Cristo hizo morada en todos nosotros. Y si vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22 de la versión Recobro, ahí dice: y el que nos adhiere firmemente con vosotros a Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado en arras el Espíritu en nuestros corazones. Amén. Aquí la Escritura dice que tanto los apóstoles que predicaban a Cristo conforme a las promesas de Dios y vivían a Cristo según lo predicaban, como los creyentes que recibieron a Cristo conforme a la predicación de los apóstoles, estaban unidos a Cristo, habían sido hechos uno en Cristo y con Él, pero su unión provenía de Dios, habían sido adheridos a Cristo, o sea, pegados de tal forma, así como, miren, yo me imagino cuando pegamos una pegatina en un papel y si intentamos despegarla, nos traemos el papel de abajo, arrancado. Así estamos adheridos a Cristo. Así que esta unión, esta adherencia no provenía de ellos mismos, ni fue realizada por medio de ellos mismos, sino por medio de Dios. Aquí también podemos ver que los apóstoles no se consideraban superiores a los creyentes, sino que se consideraban del mismo rango o nivel que todos los creyentes en cuanto a ser adheridos a Cristo por medio del Espíritu Santo. No se consideraban separados, ni un grupo especial, ni mejores, sino que nos enseña que no solo ellos eran uno con Cristo, sino que también con todos los creyentes, compartiendo la unción que Cristo ha recibido de Dios. Fíjense que en primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, ahí dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Amén. Seguro que oyeron alguna vez a quienes dicen: nosotros somos ungidos del Señor. Bueno, esto es necesario explicar porque solo somos ungidos porque estamos en el ungido. Solo podemos ser santos y sin mancha porque estamos en el único santo y sin mancha. Solo podemos ser perfectos porque el perfecto está en nosotros y nosotros en Él. Y no solo somos adheridos a Cristo, sino que Dios también nos selló como herencia suya a Cristo, como garantía de su posesión, de que somos devueltos a Él, perteneciendo de nuevo a Él. Cuando el apóstol Pablo nos habla del arras del Espíritu en 3 ocasiones, nos está recordando que la palabra de Dios es fiel y verdadera, y para asegurar Dios esta evidencia nos está colocando una prenda, como se hacía antiguamente, que para hacer un trato se accedía a condición de que se le diera una prenda como garantía. Y la garantía que Dios pone en nosotros, el arras, esa vestidura, es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Somos su posesión. Antiguamente un sello se ponía echando cera caliente sobre una carta cerrada,
y esa cera se marcaba con algo que tenía, por ejemplo, la figura de un escudo. Y ese dibujo, ese escudo, se quedaba impreso al enfriarse. Así que el Espíritu Santo, sellado por Dios en nosotros, solamente puede dejar una imagen para que sea vista y expresada. La imagen de Cristo a través de nosotros. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, dice que hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos las cosas de Dios. Todo lo que Dios nos ha dado por su gracia, lo cual también hablamos con palabras que enseña el propio Espíritu, porque nosotros tenemos la mente del Señor. Y como decía al principio, el Espíritu Santo es el filtro de lo que creemos que sabemos. Tenemos muchas cosas aprendidas de maestros humanos y la hemos tomado por costumbre. Y como eso está escrito, nuestra mente natural dice, ok, como está en la Biblia, lo que dice esa persona es correcto, porque está ahí, está en la Biblia. El problema es cuando la Escritura está sometida a multitud de interpretaciones humanas. Ese es el verdadero problema. ¿Cuántas veces habremos oído decir, vamos a leer la palabra? Y esto que se dice merece ser expuesto y pasado por el filtro del Espíritu de Dios. La palabra no es la Biblia, sino que la palabra, el verbo, fue hecho carne. Así que la palabra de Dios, la voz de Dios, tomó forma humana. La palabra es Cristo. Y lo que nosotros leemos, la Biblia, ¿qué es entonces? Se preguntarán. Es la Escritura, y toda Escritura da testimonio de Cristo, toda. Miren, le pongo un ejemplo fácil. Tomamos la carta de un restaurante y vemos los platos o los menús que hay escrito en ella. ¿La carta tiene el alimento en sí? ¿Se puede comer? No lo tiene. Así que me tengo que pedir un plato, el alimento, la comida. ¿Y cómo sé que lo que he pedido es correcto? Pues tengo la carta para corroborar que está bien, que he pedido bien. O sea que lo que nos revela o habla Cristo a través del Espíritu Santo, o si algo nos inquieta el Espíritu con algo, lo que sea, nosotros vamos luego a la Escritura para comprobar la veracidad. La Escritura no revela, solo el Espíritu Santo que habita en nosotros. Y ahora estarán diciendo, ¿cómo? ¿Qué está diciendo el hermano Miguel Ángel? Este se ha vuelto loco. ¿Cómo? Sí, mis hermanos. Es cierto. Los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, ¿se sabían las Escrituras? Sí, se las sabían y mucho mejor que nosotros. ¿Y conocían a Cristo? ¿Creían que Cristo era Dios? No lo conocían, porque no se les había revelado de parte de Dios, no habían nacido del Espíritu. Sabían todas las leyes, oraban 7 veces al día, ayunaban para ser vistos. Repito, tenían a Jesús delante. ¿Lo vieron como el Hijo de Dios? No lo vieron. Por lo tanto, lo crucificaron por blasfemia. Debemos de estar comprometidos con la verdad, ser ministros competentes, sobre todo del nuevo pacto. Debemos de dejar que el Espíritu Santo filtre todo lo que hemos aprendido ayer, o hace un año, o 2,
o 25 años. Porque puede que nuestras palabras no sean tan inocentes como creemos. Y puede que estemos llevando a personas por lugares áridos y secos, con nuestras palabras mal aprendidas por costumbres o enseñanzas lejanas. El Evangelio de Lucas 4, versículo 21, ahí Jesús dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Segunda de Timoteo 2, versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Romanos 10:11, pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, Isaías, le anunció el Evangelio de Jesús. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y mis hermanos, mis amados, decenas y decenas de textos que nos enseñan lo que es la escritura y diferencia. Pero ahora Lucas 8, versículo 11 dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo, mis amados. Es el Verbo. Y debemos de estar alineados en esta verdad, todos nosotros, saber y entender que cada vez que veamos en la Biblia escrito palabra de Dios, palabra, veamos a Cristo en esa palabra. Amén. Te bendigo, te abrazo y te amo en Cristo Jesús. Amén. Gracias.